Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es 10 de julio del año 2019, estamos leyendo el Kybalión. Hoy vamos a leer el capítulo número 13 que se llama Género. Y dice así, el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. No sé si sabían, pero en la tradición, no, en la cosmovisión mexica, ya les había dicho en algún momento que la energía creadora consciente le llaman Ipal Nemowani. Búsquenlo en internet para que vean cómo se escribe. Yo no estoy seguro de cómo es. Pero esto es lo que yo he entendido. Ipal Nemowani, que es la energía creadora, se hace dual, ¿no? Y entonces ya habíamos visto el principio de dualidad. Y después Ometeotl, que es el dios dualidad, se desdobla y crea dos seres más. Uno es Omecihuatl y el otro es Ometecutli, que es el hombre dual y la mujer dual. Porque también los hombres somos duales y las mujeres también somos duales. El género está en todo. Vamos a ver qué nos dicen los grandes estudiantes, ¿verdad? Los que dejaron este escrito para que tú y yo lo podamos leer, estudiar y comprender. El gran séptimo principio hermético, el principio de género, incorpora la verdad de que hay género manifestado en todo, que el principio masculino y femenino están siempre presentes y activos en todas las fases de los fenómenos, en cada y todo plano de vida. En este punto creemos conveniente llamar a vuestra atención al hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en el uso ordinariamente aceptado del término, no son lo mismo. La palabra género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear o producir. Miren qué interesante. Una consideración momentánea os muestra que la palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, refiriéndose el último a las distinciones físicas entre las cosas vivientes, machos y hembras. El sexo es meramente una manifestación del género en un cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica, porque también hay una vida inorgánica. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos órganos, tenemos un cuerpo físico a través del cual nos movemos, pero hay seres que no tienen un cuerpo orgánico, tienen un cuerpo inorgánico, por lo tanto no son visibles por el ojo orgánico. Pero en la medida que uno aprende y comienza a vibrar más alto, entonces es susceptible a vibraciones más altas, a cuerpos inorgánicos. No porque estén elevados por no porque tengan mayor conciencia o conocimiento, sino que están construidos o tienen la posibilidad de un cuerpo no orgánico. Nosotros tenemos un cuerpo que no es orgánico, le llamamos cuerpo astral. Creo que de esto no hemos hablado todavía aquí, ¿verdad? Probablemente no se mencione. Pero es verdad, el plano de la vida orgánica, porque hay un plano de vida inorgánica. Deseamos imprimir esta distinción sobre vuestras mentes por la razón de que ciertos escritores que han adquirido un conocimiento superficial de la filosofía hermética han buscado identificar este séptimo principio hermético con teorías y enseñanzas salvajes y fantasiosas y a menudo reprensibles concernientes al sexo. El oficio del género es solamente el de crear, producir o generar, y sus manifestaciones son visibles en todo plano de fenómenos. Es algo difícil producir pruebas de esto a lo largo de las líneas científicas, por la razón de que la ciencia no ha reconocido todavía este principio como de aplicación universal. Pero a pesar de eso, están sugiriendo algunas pruebas a partir de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una clara manifestación del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones,
que constituyen la base de la materia tal como la ciencia conoce ahora la última, y que formando ciertas combinaciones forman el átomo, que fue considerado hasta muy recientemente como final e indivisible, pero sabemos que sí se puede dividir. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto de una multitud de corpúsculos, electrones o iones, siendo aplicados los diversos nombres por autores diferentes, revolucionando uno alrededor del otro y vibrando en un grado de intensidad elevada. Pero se hace la afirmación acompañante de que la formación del átomo es debida realmente al amontonamiento de corpúsculos negativos alrededor de uno positivo, pareciendo ejercer los corpúsculos positivos una cierta influencia sobre los corpúsculos negativos, haciendo que los últimos asuman ciertas combinaciones y así crean o generan un átomo. Esto está en la línea de las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre el principio masculino del género con el polo positivo y el femenino con el polo negativo de la electricidad, así llamada. Positivo y negativo no significa que uno sea mejor que el otro. Eso hay que tenerlo bien claro, porque cuando uno platica con ciertas personas, decir que el hombre es activo y positivo y la mujer es pasiva y negativa, lo ven como si estuviéramos hablando mal de ellas, cuando estamos hablando de principios. No tienen nada que ver. Un hombre y una mujer no pueden valer más que el otro. Un ser humano no vale más que una planta. Un ser humano no vale más que un animal. Es vida, es vida. El Buda decía, respeta todos los niveles de vida. Todos, absolutamente todos. No mates una hormiga, no mates un mosco, porque eso es vida. Entonces pensar que todos hablamos de la mujer o del hombre en distinción, como si uno fuera mayor que el otro, como si uno fuera mejor que el otro o que la otra, eso la verdad es que eso ya deberá de ser como de antiquísimo, ¿no? Eso ya no tendrá que estarse ni discutiendo en el 2019. Eso deberá de ser claro, pero hay un montón de confusión y la confusión está dentro de nosotros. Uno puede ver allá afuera cómo confunden, cómo avientan ideas y cómo se propagan, cómo se viralizan. Pero no porque una idea sea viral significa que sea correcta. Acuérdate que la verdad, decían, no la tienen todos, la poseen pocos. Porque la verdad no la puede poseer cualquiera. No podemos poseer la verdad de entrada, la verdad nos puede poseer a nosotros. Pero para eso necesitaríamos tener un gran vacío en nuestro ser para que pudiera descender. Y nosotros estamos atiborrados de idioteces, de cosas sin sentido. Ok, seguimos. Ahora, una palabra en este punto concerniente a esta identificación. La mente del público se ha formado una impresión enteramente errónea concerniente a las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrificada o magnetizada. Los términos positivo y negativo son aplicados muy erróneamente a este fenómeno por la ciencia. La palabra positivo significa algo real y fuerte, cuando se compara con una realidad o debilidad negativa. Nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El llamado polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el que se manifiesta la generación o producción de nuevas formas y energías. No hay nada negativo respecto a él. Fíjate bien lo que dice aquí. Nada está más lejos de los hechos reales, de los fenómenos eléctricos. El llamado polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el que se manifiesta la generación o producción de nuevas formas y energías. No es por el positivo, es por el negativo. Entonces lo que les decía, escuchar negativo y pensar que eso es negativo en términos de algo no deseable no es aplicable para esto, y no deberá de ser aplicado ni aplicable en ninguna circunstancia que tuviera que ver con
con la dualidad hombre-mujer. No debería de. Las mejores autoridades científicas usan ahora la palabra cátodo en lugar de negativo, viendo la palabra cátodo de la raíz griega que significa descendencia, el sendero de generación, etc. Entonces uno es el cátodo y el otro es el ánodo, del polo cátodo emerge el enjambre de electrones o corpúsculos. Del mismo polo emergen estos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la década pasada. Muy pasada ya. El polo cátodo es la madre de todos los extraños fenómenos que han vuelto inútiles los viejos libros de texto y que han causado que muchas teorías aceptadas desde hace largo tiempo sean relegadas a la pila de sobras de la especulación científica. El cátodo, o el polo negativo, es el principio madre de los fenómenos eléctricos. Madre, ¿te das cuenta? Y de las formas más finas de materia conocida todavía por la ciencia. Así que, si tú veis que estamos rusticados, que estamos rehusándonos a usar el término negativo en nuestra consideración del asunto y en insistir sobre sustituir la palabra femenino por el viejo término. Los hechos del caso nos confirman en esto, sin tomar en consideración las enseñanzas herméticas. Y así usaremos la palabra femenino en lugar de negativo, al hablar de ese polo de actividad. O sea que en vez de decir negativo o cátodo, vamos a decir femenino. Las últimas enseñanzas científicas son que los corpúsculos creativos o electrones son femeninos. La ciencia dice que están compuestos de electricidad negativa. Nosotros decimos que están compuestos de energía femenina. Un corpúsculo femenino se desprende de, o más bien abandona, un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Busca activamente una unión con un corpúsculo masculino, siguiendo un impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. No busca uno negativo, no busca otro femenino, porque dos femeninos no pueden crear nuevas formas de materia o energía. ¿Ves qué maravilla? Aplícalo y llévalo al ser humano. Las mujeres, por más que se amen, no pueden traer nuevas formas de materia o energía. ¿Pueden hacer algo con su energía? Sí. ¿La pueden compartir? Sí. Pero no pueden crear nuevas formas. Si es que están entendiendo. No pueden traer vida con dos óvulos. Si lo llevamos a lo masculino, pues es lo mismo, ¿verdad? Un escritor va tan lejos como para usar el término. Busca el punto por su propia evolución, una unión. Este desprendimiento y unión forman la base de la mayor parte de las actividades del mundo químico. Cuando el corpúsculo femenino se une con un corpúsculo masculino, ha comenzado un cierto proceso. Las partículas femeninas vibran rápidamente bajo la influencia de la energía masculina y circulan rápidamente alrededor de la última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente de una unión de los electrones o corpúsculos masculino y femenino, pero cuando se forma la unión, el átomo es una cosa separada, teniendo ciertas propiedades, pero no manifestando ya más la propiedad de electricidad libre, se transforma. El proceso de desprendimiento o separación de los electrones femeninos, o llamado ionización. Estos electrones o corpúsculos son los trabajadores más activos en el campo de la naturaleza. Surgiendo de sus uniones o combinaciones se manifiestan más los variados fenómenos de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción, la repulsión, la afinidad química y lo opuesto, tanto como fenómenos similares. Y todo esto surge a partir de la operación del principio de género en el plano de la energía. O sea que en todo siempre se están jugando estos dos polos, ¿verdad? Siempre están manifestándose, siempre están trabajando uno junto con el otro.
La parte del principio masculino parece ser la de dirigir una cierta energía inherente hacia el principio femenino, iniciando así la actividad, los procesos creativos. Pero el principio femenino es el que está haciendo siempre el trabajo creativo. Y eso es así en todos los planos. Hasta en nuestro cerebro, que tenemos dos polos, o tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. A lo mejor estoy mal, ya ustedes pueden corroborar, pero en el hemisferio derecho está el mundo, es el mundo concreto, las operaciones concretas como el razonamiento, la lógica. Se utiliza el hemisferio derecho para la resolución de problemas matemáticos, etc. Y está asociado con el principio masculino. Y el hemisferio izquierdo es lo opuesto. No tiene nada que ver con la racionalidad, tiene que ver con la intuición y la creatividad. Y está asignado para la parte femenina. Entonces te das cuenta, ¿verdad? Tenemos ahí en nuestro cerebro este principio de género. El principio femenino es el que está haciendo siempre el trabajo creativo, y esto es así en todos los planos. Y sin embargo, cada principio es incapaz de energía operativa sin la asistencia del otro. Ahí falta algo. Pero tienes lógica. Si solamente tienes un principio, te va a faltar el otro para poder hacer algo. Con un solo principio la cosa no va para ningún lado. En algunas de las formas de vida, los dos principios están combinados en un solo organismo. Por eso, todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está presente el masculino en la forma femenina y el femenino en la forma masculina. Tú eres el producto de un hombre y una mujer. Te acompañan los dos polos. Te acompañan los dos géneros. Por eso todo el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está presente el masculino en el femenino y el femenino en el masculino. Las enseñanzas herméticas incluyen mucho concerniente a la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de diversas formas de energía. Pero no estimamos conveniente entrar en detalles concernientes a las mismas en este punto, porque somos incapaces de respaldarlas con pruebas científicas, por la razón de que la ciencia no ha llegado aún tan lejos. O sea, la ciencia va un poco atrasada. Esto se sabe hace más de 4000 años. Por el ejemplo que os hemos dado de los fenómenos de los electrones o corpúsculos, os mostrará que la ciencia está en el sendero correcto y os dará también una idea general de los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos prominentes han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales habrá de encontrarse algo que corresponda con la actividad sexual, la que es otra paja que muestra la dirección en que están soplando los vientos científicos. Y cada año trae otros hechos para corroborar la corrección del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación y manifestación constante en el área de la materia inorgánica y en el área de la energía o fuerza. La electricidad es ahora considerada generalmente como el algo en el que todas las otras formas de energía parecen fundirse o disolverse. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica y está creciendo rápidamente en popularidad y aceptación general. Y si se sigue así, que si somos capaces de descubrir los fenómenos de la electricidad, incluso en la raíz y fuente misma de sus manifestaciones, una evidencia clara e inconfundible de la presencia del género y sus actividades, estamos justificados en pedir que crean que la ciencia ha ofrecido por fin pruebas de la existencia en todos los fenómenos universales de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario que os toméis vuestro tiempo con los fenómenos bien conocidos de la atracción y repulsión, de los átomos, la afinidad química, los amores y odios de las partículas atómicas, la repulsión de los átomos, la afinidad química, los amores y odios de las partículas atómicas, la atracción o cohesión entre las moléculas de materia. Estos hechos son demasiado bien conocidos para necesitar un comentario ampliado por nuestra parte, o sea, no vamos a hablar del tema. Pero ¿habéis considerado alguna vez que todas estas cosas son manifestaciones del principio de género? No. ¿No podéis ver que los fenómenos coinciden plenamente con el de los corpúsculos o electrones? Y más aún,
No podéis ver la razonabilidad de las enseñanzas herméticas que afirman que la ley misma de gravitación, esa extraída atracción en razón de la cual todas las partículas y cuerpos de materia del universo tienen uno hacia el otro. Fíjate, entonces nos está diciendo que si a nivel atómico, microscópico, las cosas se atraen, ¿por qué no lo van a hacer a nivel macro? Es el mismo principio. No es esto sino otra manifestación del principio de género, que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. O sea que el sol tendría energía negativa. El sol sería femenino. Por eso atrae, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Porque atrae las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. Viceversa, entonces sí puede ser masculino. No podemos ofrecer una prueba científica de esto en este momento, pero examina los fenómenos a la luz de las enseñanzas herméticas y observa si no tenéis una mejor hipótesis que funcione que cualquiera ofrecida por la ciencia física. Somete todos los fenómenos físicos a prueba y discierne el principio de género siempre en evidencia. Pasemos ahora a una consideración de la operación del principio en el plano mental. Muchos rasgos interesantes están guardando ahí su examen. Hasta aquí acaba el capítulo 13. En el capítulo 14 vamos a hablar de género mental. Pero como hemos visto, lo masculino atrae a lo femenino atrae a lo masculino. El hombre tiene vamos a decir que un lado masculino obviamente activo, muchísimo más activo que su lado femenino. Y la mujer tiene un lado femenino que obviamente sobresale sobre el componente masculino. Pero pensar que no los tenemos ya es un equívoco, porque se manifiesta en todo, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo a través de los principios herméticos podemos hasta hablar del género y podemos hablar acerca de cómo el hombre atrae a la mujer y la mujer atrae al hombre. Pero hoy en día no solo pasa de esa forma. Existe la posibilidad, fíjense bien, podemos asignarle conciencia a los corpúsculos, como le llaman, a los electrones, a todas estas partículas. Les podemos asignar desde aquí una capacidad de conciencia y de decisión. ¿Por qué eligen o por qué buscan un negativo a un positivo o un masculino a un femenino? ¿Por qué? Y entonces a mí me pone a pensar si es meramente una cuestión de racionalidad o si hay conciencia y toma de decisión, o si son partículas que están atravesadas por la ley y por lo tanto no es que decidan, sino que no pueden hacer otra cosa más que seguir la ley. Con el ser humano no es tan sencillo, porque el ser humano sí tiene la posibilidad de elegir, sí tiene la capacidad de decidir, pero el ser humano puede decidir en base a mala información. El ser humano puede decidir sin la información completa. El ser humano puede decidir ignorando y sabiendo que ignora. El ser humano puede ir en contra de sus leyes o de las leyes que lo rigen. No estamos hablando de pasar por encima de ellas para que no te toquen, como en otros principios que nos decían que el maestro se puede hacer a un lado y no le afecta el ritmo y no le afecta la polaridad. ¿Creen que pueda ser aplicado igual en cuestión de la atracción de pareja? ¿No hay diferencia o sí existe? Porque a mí me hace pensar demasiado acerca de todo eso. Me queda claro
que si un hombre y una mujer, que la procreación no puede existir si no hay un hombre o una mujer. Claro que la ciencia va a poder hacer muchas cosas y no vas a necesitar ya probablemente ni al hombre ni la mujer, pero el óvulo y el esperma pues solamente que fueran sintéticos, de cualquier manera tienen que salir de un macho y una hembra, no le veo de otra, por más que quieran inventar. No existe un tercer género, ni un tercer sexo, nada de esas tonterías. Todo eso es, otra vez, ¿se acuerdan cuando veíamos el principio de vibración? Que nos decían que si conoces el principio de vibración, estás conociendo la clave del poder. Bueno, con la mala información y con toda la desviación de las cosas, de la vibración, de vivir en una sociedad contaminada, no me extrañaría que el polo positivo empiece a buscar polos positivos y que el negativo busque negativos para formar eh, parejas o relaciones interpersonales, hablando de seres humanos. Lo que me queda claro es que entre positivos no se puede traer nuevas formas de energía ni de materia a la Tierra, ni dos negativos. Entonces todos estos principios herméticos nosotros no estamos juzgando, el hermetista no está juzgando, te está dando los principios para que tú los puedas comprender, los puedas llevar a tu vida de todos los días, ¿no? a lo que te rodea. Desde esa postura nosotros no estamos, o yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, no estoy hablando de si es bueno o malo, si se debe de hacer o no se debe de hacer. Al final, el tomar una decisión en base a tu conciencia y a tu nivel de vibración sucede casi que automático, pero sí me hace pensar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ese principio? ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está juntando así la energía? Eso será otro tema, ¿verdad? No lo vamos a revisar aquí, pero lo pueden pensar ustedes allá y yo por acá. Al final, cada quien tendrá su idea y vivirá de acuerdo a ella, e independientemente de qué postura tengamos ante las cosas, el respeto y la aceptación de la decisión del otro es independiente. Esa es otra cosa. Entonces pásensela muy bien, fue un capítulo bastante interesante, con muchas cosas que deja para pensar, cada quien lo que tenga que pensar, si es que hay algo que pensar, y si no, pues a aprender que el género está en todo y que también está en nosotros y lo podemos ir viendo en todos lados. De algo nos debe de servir. Pásensela muy bien, nos vemos pronto. Chao.